Bien, hermanos, a nombre de la 27 Subdirectiva Regional La Paz, me permito saludarles a todos ustedes, pidiendo siempre que el Señor Jesucristo, en su santa providencia, pueda guardarnos de este momento difícil por el cual estamos atravesando tanto la Iglesia y la ciudadanía en general. Por otra parte, también comentarles que este 30 de abril la UC cumplirá 70 años de existencia al servicio de la obra encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Y esta obra ha sido desarrollado a lo largo de estos 70 años bajo dos principios axiomáticos. El primero tiene que ver con nuestro credo, que consiste en una tradición, la de que la palabra de Dios sea expandida de manera fiel y de manera sencilla. Es lo que ha ocurrido en el trabajo de la Unión Cristiana Evangélica, por lo cual se han beneficiado de esta visión muchas iglesias del área rural. Por otra parte, el otro principio axiomático tiene que ver con la ética cristiana. La Unión Cristiana Evangélica ha sido siempre promotora de desarrollar una comunión con Dios. A través de esta comunión con Dios, establecer la fidelidad del creyente con Dios, y como resultado de la fidelidad a Dios, también establecer una relación de servicio basado en la honradez. Por ahí es que el eslogan de la Unión Cristiana Evangélica refiere a la fidelidad con Dios y a la honradez en el servicio con la patria. Ese ha sido el trabajo de la denominación. Seguramente en los siguientes días el Comité Ejecutivo Nacional nos va a ir dando las directrices a nivel nacional para poder celebrar este hecho en las circunstancias en las cuales nos encontramos actualmente. Bien, hermanos, en esta oportunidad quisiera permitirme compartirles la palabra de Dios en un momento tan difícil por el cual estamos atravesando, y precisamente este momento difícil se adhiere a lo que ha sobrevenido a toda la humanidad. En realidad nadie estaba preparado, ha sobrevenido de forma imprevista y por supuesto con sus secuelas. La primera evidencia de esta realidad podemos percibirla en la iglesia. En este momento la iglesia se encuentra replegada. Hemos vuelto a lo que fue el inicio, lo que es la iglesia primitiva, cuando se desarrollaban los cultos en los hogares. Y precisamente de lo que fue lo congregacional, hoy estamos experimentando esta realidad. Ahora es el padre de familia quien debe guiar a la iglesia. No sé cuántas iglesias están preparadas para esta eventualidad, porque lo que se aprendió en la iglesia cuando estábamos congregados, ahora es el tiempo de ponerlo en práctica. Ha quedado replegado, por ejemplo, la oración congregacional, la adoración congregacional, la comunión entre los hermanos, la comunión congregacional, y también el ejercicio de los dones que el Espíritu Santo obraba en la congregación. Todo esto se ha trasladado a los hogares. De todos modos, si bien la iglesia local está replegada, pero la iglesia universal está intacta. Esa es la realidad que nos plantea este momento. Sin embargo, también decirles que el mal emergente está procurando algunos cambios, no solo a nivel social, sino también a nivel económico, ideológico, y también tiene sus propias características y matices. En primer lugar, podemos referirnos al origen del mal sobreviniente.
Su origen está establecido en dos teorías. En la primera, de que es un hecho natural, producto de la mala aplicación o la mala relación del hombre con el medio ambiente. Y como producto de ese hecho es que habría emergido esta epidemia como una secuela que está diezmando a la humanidad. Hasta el momento ya se habla de más de 100.000 fallecidos. Seguramente esto va a ir incrementándose conforme pasan los días por la naturaleza exponencial de su letalidad. La otra teoría tiene que ver con que es un mal que fue creado deliberadamente. Es muy probable que haya intereses económicos en una proyección hegemónica de controlar el mundo o establecer el nuevo orden mundial. Es muy probable que con ese propósito estemos también manipulando lo que se ha venido a llamar la guerra bacteriológica. No está precisado con pruebas objetivas, no está muy bien sustentada. Estas teorías están puestas en mesa y por supuesto cada uno adopta su criterio respecto a lo que estamos experimentando en este momento. Estos cambios también se han operado en lo económico. Los países más poderosos están en un proceso de quebrantamiento económico, de bancarrota. Consecuentemente va a ser el inicio de aquí a un tiempo de la utilización de nuevos modelos económicos de posguerra, como el modelo keynesiano, que es contrario a lo que estaba vigente hasta este momento, la economía liberal, planteada principalmente por el posmodernismo como una negación a las economías estatales. En lo ideológico también está percibiéndose un cambio. Esto podemos verlo en los cantos que entonan diferentes países. Por ejemplo, en Nueva York hay un canto que se entona en los balcones como el "Nosotros somos el mundo". En Argentina, "Solo le pido a Dios". Aquí en Bolivia, "Resistiré". Esta palabra, estos mensajes tienen contenido ideológico porque son una respuesta a lo que nos ha legado el existencialismo, a lo que nos ha legado el posmodernismo. El existencialismo nos enseñó a pensar en nosotros mismos, sin tomar previsiones de lo que ha de ser el futuro, ni de lo que fue la historia. Consecuentemente, ha sido una negación del ser humano que está a nuestro lado y a nuestro entorno. Hoy, por la crisis, hemos podido comprender que hay necesidad de contar con el hermano que está al lado, y por allí emerge un concepto ideológico diferente, distinto a lo que fue, que es la negación del individualismo y la sustentación de lo colectivo. Hoy hablamos ya del prójimo, compartimos ya el pan, lo que habíamos olvidado hasta estos tiempos últimos. Y en lo social se dice que las ideas actúan en los movimientos sociales cuando éstas la encarnan y la ponen en práctica. Pero lo diferente en este momento es que todos los cambios que están operando no han sido iniciativa precisamente de los movimientos sociales, sino que ha emergido como una consecuencia de una epidemia. Esto hace que los sociólogos puedan replantear sus análisis, porque es la primera vez que se está planteando un cambio social ya desde la tragedia, desde las muertes, desde el dolor de la gente. Y obviamente que todo esto también está generando hambre, miseria,
en los países subdesarrollados, los que no tenemos capacidad para poder sobrellevar todo esto, estamos optando, estamos guiándonos ya hacia una senda de comunitarismo. Es sorprendente cómo la capital, como Estados Unidos, la metrópoli del capitalismo, actualmente está utilizando sistemas o modelos que tienen que ver con la participación. Hay bonos que se está dando a los ancianos, bonos de $1,000. Es sorprendente que eso ocurra en Estados Unidos. Y algunas medidas de carácter centralista contrarias a lo que postuló siempre el neoliberalismo. Entonces podemos ver todos estos cambios que replantean la interpretación de la realidad. No solo es esto, hay algunas preguntas que en este momento se plantea la Iglesia. Quizás la Iglesia debe dar una respuesta a esta coyuntura. Por ahí es que la primera pregunta que emerge es ¿por qué Dios lo ha permitido? Y lo segundo, ¿es justo este sufrimiento? Y tal vez en tercer lugar vamos a tener que referirnos a lo que dice el mensaje que hoy nos transmite el Señor. ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es el mensaje que quiere actualizar el Señor Jesucristo en este momento tan difícil con el cual estamos atravesando? Para poder responder esta eventualidad, indudablemente tenemos que remitirnos a una palabra que desordena, a una palabra que corrompe, y en este caso esa palabra podemos conceptuarla como el mal. ¿Qué es el mal? Podemos decir que el mal es la interrupción o la corrupción sobre un sistema de equilibrio, de bienestar, de manera imprevista. Es cuando sorpresivamente aparece el mal y comienza a degenerar lo bueno que está establecido. Cuando se habla del mal y cuando se habla del origen del mal, se han planteado muchas teorías de carácter filosófico, pero recurriendo a la palabra de Dios, si vamos a buscar el origen del mal desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no vamos a poder encontrar una referencia sobre su origen. Lo que vamos a encontrar desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 3, versículo 14, son dos hechos evidentes. El primero, la creación, tanto de la naturaleza y del hombre, y en segundo lugar, la entrada, no así el origen del mal. Consecuentemente, a partir del versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, lo que se explica hasta el final, hasta el Apocalipsis, es el remedio que Dios pone contra el mal. Entonces, de entrada, podemos establecer que Dios ya tiene previsto el bien. O sea, hay una derrota objetiva de lo que es el mal. Si bien no podemos establecer su origen, pero podemos decir como iglesia que sí tenemos una respuesta de que nuestro Señor Jesucristo, con la obra, con la muerte en la cruz, ha podido derrotar al mal. Esa es la respuesta que tiene la iglesia en este momento. Pero tal vez también convenga explicar cómo se ha establecido el mal entre los hombres. En primer lugar, en la imagen, en la figura que está delante de ustedes, vamos a encontrar tres elementos. Primero, Dios, que es el autor y consumador de todo lo creado.
y entre los seres creados encontramos a la humanidad y también encontramos a la tierra. ¿Cuál es el objetivo de la creación? Tanto el hombre como la naturaleza están creados para darle la gloria a Dios. Indudablemente que hay una manifestación de este hecho en la naturaleza cuando se manifiesta la presencia de Dios en la conciencia de los hombres, sin que sea necesario de que él pueda conocer las Escrituras. Por sí mismo sabe que Dios existe. Luego también tenemos en la historia, como que tenemos también en la historia y en la naturaleza. Entonces tenemos tres elementos donde se manifiesta la naturaleza, la conciencia y la historia. Por otra parte también está la humanidad. La humanidad ha sido siempre un referente especial, la creación especial de Dios a imagen y semejanza. Dios establece esta imagen y semejanza en un principio. Este principio es establecer una conexión o una relación de carácter moral. O sea que el hombre tiene la capacidad de conocerle a Dios, de pensar los pensamientos de Dios y ponerlos por obra. Eso, como ser moral, solamente puede hacerlo el hombre. No así en la creación en general. Tanto la naturaleza no puede desarrollar esa área moral del hombre. Entonces la moral del hombre es lo que le caracteriza y le hace como imagen y semejanza de Dios. Pero no solamente es una relación de carácter moral, también a esta moralidad está adherido lo que se llama la libertad. O sea, que no hubiera un ser moral si no tiene libertad. Si bien el hombre puede conocer a Dios, puede pensar su palabra, puede reflexionar, pero a la vez debe tener la capacidad de amarle en libertad. Entonces, el objetivo por el cual Dios ha creado al hombre es para que le ame en libertad, de forma espontánea, de forma natural, como un resultado o un proceso final después de haberle conocido a Él y a su palabra. De ese modo es que Dios desarrolla un sistema de relación perfecta y armoniosa entre lo que es Dios y la humanidad. Cuando el hombre tenía una relación perfectamente establecida con Dios, bien podía desarrollar un conocimiento innato de Dios. Por ejemplo, cuando le pone nombre a los animales, no ha sido una iniciativa ni ha sido una creación o una construcción subjetiva del hombre, sino que ha sido una lectura que Dios le ha transmitido al hombre a través de la revelación. Entonces, de forma natural, el hombre podía percibir ese pensamiento de Dios, y cuando le pone el nombre a los animales lo hace de esa manera, de forma natural. ¿Por qué? Porque percibía el pensamiento y la realidad de Dios. Asimismo, con ese conocimiento tenía la obligación de administrar la tierra como correspondía, de cuidarla, de trabajarla y de labrarla cada día. Estaba bajo su responsabilidad. Consecuentemente, a través de ese proceso armónico, el hombre le daba la gloria a Dios
y por supuesto que la naturaleza creada a perfección y con bienestar, aquí todavía no estaba presente el mal, es que se desarrolla una relación armónica de paz y de bendición con nuestro Señor. Pero no todo estuvo en ese orden. También encontramos de que al pasar el tiempo ya en el tiempo de Adán y Eva, cuando entra el pecado a la humanidad, es que rompe esta armonía sistémica. La presencia del pecado es el comienzo de lo que podemos llamar la separación del hombre con Dios. Y naturalmente, a partir de ese momento, el que toma control de toda la actividad humana, tanto en pensamiento, tanto en sentimiento como en voluntad, es la presencia del pecado. Por ejemplo, su sentimiento, que es la capacidad de amar, ha quedado degenerado. Aparece un sentimiento de odio, de negación a Dios, aborrece deliberadamente a Dios y comienza a amarse a sí mismo y olvida el amor al prójimo. La naturaleza es degenerada, ya no está presente la providencia de Dios, porque lo que mantiene estable la estabilidad del planeta, por supuesto que siempre es la providencia de Dios. Pero a causa de esta separación, hay algunos hechos que se van a manejar por sí mismos en descontrol, pero no obstante el Señor no quita toda su providencia. En algunos casos sí se van a provocar tragedias o males o dolores a causa del pecado del hombre, pero la providencia de Dios siempre va a ser una resistencia, un espacio que no permite de que el pecado pueda consumar toda la destrucción de la humanidad. Esa es la situación o el momento histórico en el cual se encuentra la humanidad actualmente. Pero no todo queda ahí, no todo queda como una consecuencia de desastre y de consumación del mal. También la obra de nuestro Señor Jesucristo ha trabajado la redención. Precisamente es a lo que llamamos el remedio del mal. Dios ha mandado a su Hijo para que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, consume la obra redentora. Y esto podemos encontrarla en la obra concebida en el consejo eterno de Dios, donde viene el Señor Jesucristo, se encarna en forma de hombre, y no pierde su esencia de Dios tampoco, pero realiza la obra expiatoria. Su muerte en la cruz ha sido la liberación de la condición humana de ruina en la cual se encontraba a causa del pecado, llevándolo al cuerpo, al seno de Cristo, que es la iglesia en este momento. Podemos observar en el lado derecho de la imagen cómo la iglesia se está incorporando progresivamente hasta la consumación del tiempo del final, esta obra que indudablemente nos va a llevar a la presencia de Cristo y a gobernar juntamente con Cristo y ser definitivamente redimidos de la opresión del pecado, de la opresión del mal. Entonces la esperanza es que en Cristo estamos siendo llevados a un proceso de redención final, en cuyo momento ya no va a estar presente el mal. Por eso es que ahí es donde se fundamenta nuestra esperanza, la esperanza del hombre. Muchas veces nos preguntamos qué va a ser del hombre, pero hay dos realidades: o estás con Cristo y tienes esperanza y sabes a dónde estás yendo,
y sin Cristo, que es la muerte final, la muerte eterna. Entonces esa es la realidad que estamos viviendo actualmente. En ese contexto vamos a decir que el mal se puede manifestar de dos formas. En primer lugar, como un mal moral. Esto es cuando el hombre deliberadamente planifica el daño. A esto tenemos que llamarle pecado indudablemente. Cuando dijimos al principio que si la epidemia es un mal construido en un laboratorio biológico, aquí hay la mente perversa del hombre que quiere destruir al hombre. Entonces a esto podemos llamarle también un mal moral. Es muy probable que haya ocurrido eso. O quizás sea también un mal natural, como efecto de una mala relación del hombre con el sistema ecológico. Una tendencia, podemos decir, que tiene más cuerpo, tiene que ver con que es un mal natural, por las características que presenta esta epidemia. No obstante, de que está presente el pecado, aunque sea mal moral o mal natural, el hombre está guardando la esperanza de que va a ser redimido en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos deja en esta coyuntura? Tal vez para muchos va a ser difícil tratar de entenderle a Dios en este momento difícil, pero nuestro Señor Jesucristo, en términos de profecía, ya nos anunció que estos hechos iban a sobrevenir. Para esto nos remitimos a lo que está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7, cuando nos habla de algunas advertencias de lo que podría ocurrir. Y en términos proféticos nos dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Aquí tenemos guerras que son objetivos malos, consumados, y rumores de guerras que son amenazas de guerra, amenazas de maldad sobre la humanidad. Quizás algunos eventos que pueden ilustrar este hecho puede ser la Guerra Fría, desarrollada entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos, cuando en 1961 estuvieron a punto de generar la Tercera Guerra Mundial. Fue un momento muy difícil para la humanidad, fue un momento crítico, igual que ahora, un momento de vivir bajo la amenaza de ser consumado por las bombas atómicas. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo continúa: miren que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La recomendación que nos deja el Señor Jesucristo para este momento difícil es que el hombre, el ser humano, el creyente, no debe turbarse, no debe alarmarse, dice en otras palabras, en otras versiones modernas de la Biblia. Es natural que el hombre, como resultado del mal sobreviniente, está experimentando el pánico, el dolor, la desesperación. Muchos encerrados seguramente les sobreviene alguna desesperación. Muchos nos hemos puesto a reflexionar qué va a ser si me toca a mí la epidemia, qué va a ser de mis hijos, cómo les voy a dejar, sabiendo que es una enfermedad con riesgo potencial de muerte, o quizás la amenaza de que podamos perder a alguno de nuestros hijos.
Entonces es un momento difícil, pero el Señor Jesucristo dice, no se turben, porque hay una bendición para el creyente, que si ocurriera un hecho de muerte, lo que va a ocurrir es que inmediatamente, apenas muere un creyente, estará en la presencia del Señor, en la mismísima presencia de Dios. Y si no muere, estará presente para contemplar la gloria de Dios. Este hecho, aunque parezca difícil de entenderlo, nos está anunciando un momento especial. Este momento especial es que estamos contemplando objetivamente, nos estamos constituyendo en testigos del programa de Dios. Estamos afirmando que lo que parecía una profecía bastante lejana y la incertidumbre de que si se iba a cumplir o no, hoy podemos decir que somos testigos presenciales de este hecho. La obra de Dios, la profecía de Dios en este momento se está cumpliendo. Por eso es que la recomendación del Señor Jesucristo: no se turben, no se alarmen, permanezcan. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es muy probable que este hecho ya se haya iniciado en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén. Hasta estos tiempos ya han pasado bastantes años. Muchos hemos olvidado este momento de lo que significa nuestra relación con Dios. Hemos olvidado la presencia del Espíritu Santo en la iglesia y muchos nos hemos dejado llevar por lo teológico, por el estudio, por el perfeccionamiento, legalismo, etc. Pero este momento nos está reflexionando a que tenemos que encontrar un encuentro muy, muy estrecho con Dios. Ya no en la iglesia por este momento. Ahora es el tiempo de reflexionar desde los hogares. En el 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Hay una evidencia de una guerra física y ahora con la novedad probablemente estemos bajo una guerra biológica. Y aquí es donde afirma que estos males iban a sobrevenir y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Las pestes han estado presentes en determinados momentos de la historia. Tal vez el más relevante fue en la Edad Media, en los años 1350, que ha consumido como 50 millones de vidas, que ha sido la peste negra. De la referencia de ello solamente hay algunos escritos, algunos comentarios, pero no hay una evidencia histórica objetiva, porque estamos hablando de la Edad Media. Ahora, en este tiempo, ha sobrevenido otra epidemia muy, muy dura, ha afectado a toda la humanidad y los potenciales y las potenciales víctimas, indudablemente que somos cualquiera de nosotros, cualquiera de los seres humanos. Entonces ahí vemos que el cumplimiento de la profecía está en marcha. ¿Cuál es el contexto que sitúa a esta profecía? En primer lugar, vamos a considerar que el Señor Jesucristo ha sido llamado en primer lugar para el pueblo de Israel. Si bien la gloria de Dios se retira después de que el pueblo de Israel peca, ya no estaba sobre el templo de Jerusalén, Dios tenía una promesa de pacto con David de que Israel tendría un nuevo rey, vendría un Mesías, un rey de carácter divino, que pondría las cosas en orden. Pero cuando viene el Señor Jesucristo,
no les reconocen a causa de su mala lectura de la palabra, de su mala interpretación, y el Señor Jesucristo se retira del templo igual que se retiró la Shekinah del templo de Salomón cuando el pueblo de Israel había pecado. A partir de ese momento se establece otro tipo de relación, ya no solamente una relación con Israel, sino también con los gentiles. Y ahí es donde comienza la obra de nuestro Señor Jesucristo, para que este evangelio también pueda beneficiar no solamente al judío, sino también a los gentiles, que somos nosotros en este caso. El otro elemento importante es que Jesús profetiza la destrucción del templo. Podemos decir desde que habló en el Monte de los Olivos cuando salió del templo y dio esta profecía, esta se va a cumplir inmediatamente en el año 70, cuando la identidad de Israel, que fue su templo, es totalmente arrasada, totalmente destruida, junto con el mismo pueblo de Israel. Para ese tiempo, en el año 70, ya no hubo ni iglesia, ni templo, ni Israel. La iglesia estuvo presente. Ya no estuvo el templo edificado por Herodes. Y en tercer lugar, lo que tenemos que considerar es que a partir de ahí, del cumplimiento de la promesa, está transcurriendo el programa de Dios, que nos conduce a la redención final. O sea, la iglesia no está estática. La iglesia está en tránsito, está en un camino especial hacia el reino de Dios. Lo que habíamos mostrado en una imagen a la iglesia incorporada a Cristo es que ese programa es el que se está cumpliendo, y esa es la visión que debe tener la iglesia en este momento. Entonces, si bien en este momento prevalece el mal, pero este mal no tiene la capacidad de llevar al hombre a una destrucción final. El hombre en Cristo tiene la capacidad en Cristo también de vencer este mal, porque el mal ya está vencido. En este momento podemos concebir dos momentos especiales. Hay dos elementos que están caracterizando en el cumplimiento de esta profecía. En primer lugar, el repliegue temporal de la iglesia. Ya lo habíamos mencionado, que la oración congregacional, la comunión congregacional entre los hermanos, etcétera, están momentáneamente replegadas. Pero la iglesia universal en este momento está intacta. Lo que el Señor siempre ha querido desde el Antiguo Testamento es que la comunión no solamente sea en la congregación, también se haga en los hogares. La idea de Dios, del Señor, tanto desde el Antiguo Testamento, desde los mandamientos, ha sido el de establecer una comunión muy estrecha con Él y su palabra. Tenía que haber desaparecido este concepto que actualmente tenemos cuando nos congregamos en la iglesia entre lo que es lo secular y lo religioso. En realidad nuestra vida debería haber sido siempre una vida de comunión, tanto en la congregación como en los hogares. Hoy el Señor nos está enseñando, es un tiempo de examen para el padre de familia. Hay un fundamento, podemos decir, hay un fundamento teológico para esto. El sacerdocio de todos los creyentes lo reafirmaron los reformadores, cuando antes de la reforma se pensaba que solamente el sacerdote tenía la capacidad de ministrar la palabra. Hoy estamos convencidos de que cada uno de nosotros, cuando estamos en Cristo, tenemos esa capacidad de ministrarla.
El otro evento es el hecho histórico, indudablemente que está operándose varios cambios de carácter económico, social y político. Quizás el más relevante de este hecho histórico es que siendo este momento como un mal diseñado por el hombre, como un mal moral, es que se esté afectando a las personas de la tercera edad, o sea, hay una afectación a los adultos mayores, porque el posmodernismo ha iniciado una ideología donde lo más importante es lo financiero, donde lo más esencial es el dinero. Es el momento donde gobierna el dios dinero. Y los que no tienen la capacidad de producir y están ocupando un lugar en el planeta y se están gastando la comida de los que producen, deben desaparecer. Pero este hecho, si está diseñado para este objetivo, tiene una respuesta de Dios. Si vamos a ver en Éxodo 19, ahí el Señor, no es en Levítico 19, ahí el Señor nos da una respuesta clara y concreta, donde nos dice de que debemos levantarnos delante de las canas. O sea, que el Señor da una instrucción a la humanidad de que se debe respetar al hombre mayor, de que hay una generación, la generación de la sabiduría, son las personas mayores y son las que generan sabiduría para los jóvenes, para la generación joven. Y desaparecer esta generación sería muy trágico y sería afectar a lo que dice la palabra de Dios, que está establecido como mandamiento. Lo que dijimos anteriormente, puede que el hecho tenga causal de un hecho natural o puede ser considerado como un mal moral. Puede ser en realidad una guerra de baja intensidad, lo que se llama también una guerra bacteriológica. Pero que si es un hecho natural, seguramente tiene las razones. Cuando se habla de la soberanía de Dios, hay dos principios. El principio de su soberanía imperativa y el principio de su soberanía permisiva. Y si de forma natural estuviera ocurriendo, tiene que continuar el programa de Dios. Y es muy probable que si se está consumando estas muertes, no es por la maldad de Dios ni por el querer, sino simplemente un hecho natural cuando Dios quita algo de su providencia para que el mal termine o consuma su obra hasta que sea derrotada totalmente en el tiempo de la redención. En esa perspectiva, Dios sigue su programa. Con este hecho natural nos está mostrando que evidentemente hay un mal que ha sobrevenido y, como dice su palabra en la profecía, que también vendrán males mayores. Ahora, si es considerado un mal moral, el responsable indudablemente es el hombre de toda esta maldad y perversidad que ha recaído sobre toda la humanidad. Hay dos elementos importantes: la muerte selectiva, lo que ya hemos hablado, la muerte física de una población económicamente improductiva. Y lo segundo,
su ideología. Una ideología que tiene por objetivo quizás ya establecer el nuevo orden mundial. Esto significa el establecimiento de un solo gobierno a nivel mundial. Y naturalmente esto lo van a hacer de forma progresiva. Pero ¿desde dónde viene esto? Esto viene ya desde la Revolución Francesa. Entonces vemos aquí este objetivo y finalmente solo nos queda la providencia de Dios. En Génesis nos dice que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Somos la imagen moral de Dios. Somos el agente moral de su amor y de su bondad, que hoy tenemos que reflejarlo aún en este momento crítico en el cual nos encontramos. Lo segundo, la iglesia es una garantía, es la garantía de seguridad, no solamente temporal, sino también una seguridad eterna que es la vida eterna. Después de la muerte, con seguridad que todos los que murieron en Cristo van a resucitar y van a vivir lo eterno delante de Él. Y nuestra unión con Cristo no admite acepción de personas. Cualquiera que tenga la intención o el deseo de llegar a Dios, de buscarle, están las puertas abiertas. No hay diferencias de raza ni de condición social o económica. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:6 nos enseña que para llegar a este camino de salvación, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si hay algo que obstruye a la libertad, indudablemente que es el pecado. Cuando el pecado es quitado, el hombre retorna hacia su libertad y hacia el establecimiento de la verdad. Y a partir de ese proceso que comienza con el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador y la declaración de abandonar, la declaración de arrepentirse de nuestros pecados, establece una nueva relación. A partir de ahí la tarea del hombre es vestirse con la armadura de Dios para poder perseverar en el día malo como el que estamos atravesando actualmente. Hermanos, les agradezco mucho su paciencia y decirles que estamos en buen camino. No dejemos que el temor gobierne nuestra vida. Debemos hacer que la palabra de Dios, la profecía establecida por nuestro Señor Jesucristo, se cumpla. Y en este momento tenemos el privilegio de poder contemplar la consumación de esta obra. Que Dios les bendiga.